Los estantes de la biblioteca se iluminan cuando el bibliotecario tartamudea para intercalar sus libros y seleccionar el libro de esta nueva crónica de lecturas. Hola RKA Radio y Padre Rock Radio. Soy Juancito Nicolás, transmitiendo desde Tulti Rock, y hoy les aviso que platicaremos del cancionero de Joy Division de Ian Curtis, en cuerpo y alma. A gran edición, bilingüe, Malpaso pone este gran testimonio poético, musical, literario de uno de los personajes más importantes de la escena del punk y del rock en Europa, el gran Ian Curtis y sus Dr. Martens, una de las figuras más sólidas y enigmáticas del rock. Conocía el significado de las sombras, pero el mundo y el hombre que lo habita, pero también sabía traducirlas y transportarlas. No se vayan, que además nos acompañará un invitado especial para platicar de Joy Division, de Ian Curtis y de otras experiencias del rock and roll. Está con nosotros el gran Gustavo Galeana. Muchas gracias, estimado Juan. Siempre hablar de Joy Division y el legado de Ian Curtis es hablar de una de las aportaciones más importantes a través del género del post-punk. Esta agrupación surge de la iniciativa de Bernard Sumner y Peter Hook, quien en conjunto con Stephen Morris forman aquel grupo llamado Warsaw. Ian Curtis conoce a ellos tres en una presentación de los Sex Pistols en el Manchester Leisure Free Trade Hall el 20 de julio de 1976, y esta fecha y a este lugar se le atribuye la creación de la banda prácticamente, ¿no? Quisiera compartirles algunas anécdotas y temas curiosos de la banda, así como recomendarles algunos materiales muy interesantes que valen la pena ser escuchados por todos. RKA Radio presenta Los estantes de la biblioteca se iluminan cuando el bibliotecario tartamudea para intercalar sus libros y seleccionar el libro de esta nueva crónica de lecturas. Soy Juancito Nicolás y esto es Crónicas de un bibliotecario tartamudo. Comenzamos. Ian Curtis, Manchester 1956, Macclesfield 1980. Se suicidó a los 23 años tras una vida marcada por la enfermedad, la depresión y el miedo. En julio de 1976, durante un concierto de los Sex Pistols, conoció a Bernard Sumner y a Peter Hook, con quien fundaría Joy Division. La banda tendría una efímera trayectoria cortada de cuajo por la muerte de su cantante y letrista, pero dejó una huella imborrable en la historia de la música popular. También, como prueba, este libro en la historia de la poesía cantada. La voz sagrada del post-punk. Sería difícil encontrar en la música un lugar más inquietante que Joy Division, ese extraño nombre. Unas letras estremecedoras, cantadas de forma casi sobrenatural por el alma del grupo, trazaron sobre el universo de nuestra generación una nube negra tan grande como la mayor que jamás se haya visto en la bóveda celeste del pop. Bono. Este testimonio se debe a la generosidad de la editorial Malpaso, con una gran traducción y una gran edición, pasta dura, bilingüe. El crítico John Savage ha reunido en este volumen las 40 composiciones que Curtis escribió a lo largo de una vida zanjada mediante el suicidio en 1980. Son textos vagamente misteriosos sobre los que plantean las sombras tutelares de Kafka y las furtivas metáforas del modernismo. También asoma una realidad enconada. En ellos reconocemos el explosivo paisaje de Manchester a finales de los 70 y la tragedia interior de un joven extraordinariamente sensible, sometido al acoso de demasiadas fieras. Como complemento de esas magníficas letras se reproducen páginas
de sus cuadernos y otros materiales que iluminan los aspectos menos patentes de este trabajo poético. No se vayan, que vamos a platicar al interior de este gran personaje, Ian Curtis. Ian era estudioso, había ganado el premio escolar de historia en 1971 y el de religión en 71 y 72. Leía a Ted Hodges, a Tom Gunn, incluso a los rusos. Tenía un archivador que se puede traducir en un librero dividido en secciones de letras y novela. Leía también a Dostoyevsky. Me sentí una privilegiada porque confiara en mí lo bastante para dejarme ver la magnitud de sus ambiciones. Me cautivó el hechizo del poeta y novelista, era irresistible y resultaba fácil adaptarse a su estilo de vida. Me llevó a actuaciones, me presentó a las personas que lo rodeaban y cuando me di cuenta de que nuestro futuro era estar juntos, nada más importó. Las notas de Ian aluden a la corrupción, la política, el gobierno y los conflictos sociales. Siempre buscaba influencias o situaciones en las que pudiera implicarse. Era un profesional infatigable, pero a medida que su sueño se hacía realidad, sus letras empezaron a hablar de elecciones imposibles y curas ineficaces. Ver estos manuscritos en este libro, con esta peculiar caligrafía de Ian y el orden cronológico en que conformaron este libro, esas ansiedades e inquietudes siempre serán relevantes, y aunque la poesía se sostiene por sí misma, su voz y la música de Joy Division están ahí para ser escuchadas como la unidad perfecta que aspira a ser. Deborah Curtis, expareja de Ian, abril de 2014. Ian Kevin Curtis nace un 15 de julio de 1956 en Macclesfield, en el Reino Unido. Fue vocalista y líder natural de la banda Joy Division, un joven introvertido de clase media, devoto de la música de David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop, fanático de la literatura de Kafka y la poesía modernista de aquel entonces. A menudo vestía con una chaqueta color khaki, donde él mismo escribió con pintura acrílica naranja Hate en mayúsculas en su espalda. Este detalle lo podemos ver en algunas fotografías icónicas del cantante. Su biografía oficial fue publicada en 1995 y fue escrita por Deborah Curtis, la propia viuda del cantante, titulada Touching From a Distance, Ian Curtis and Joy Division. En esta biografía, posteriormente fue llevada al cine en un biopic realizado por el director Anton Corbijn en el año 2007 bajo el título Control. Ian Curtis escribía sus letras a mano, primero en pequeños cuadernillos y luego en hojas sueltas. Solo de 8 no se conservan los originales manuscritos. Es el gran trabajo documental de este libro. Casi siempre escribía con letra mayúscula. Su caligrafía era muy peculiar. En los borradores, notas, listas, títulos de álbum y versiones alternativas se puede ver el germen de varias composiciones. Un ejemplo, el esbozo titulado This is my crisis, se transformaría en Passover, así como explicaciones de su cosmovisión distópica. Libro maravilloso de colección en donde los lectores van a encontrar incluso cartas originales, todos estos bocetos y estas propuestas que después se convertirían en una gran obra musical de Ian Curtis. Imperdible el libro y que debe de estar en la biblioteca de todos los que disfrutamos la buena música. Placeres Desconocidos o Unknown Pleasures es el primer álbum de Joy Division grabado en estudio y fue publicado en junio de 1979. La portada mostraba 100 impulsos sucesivos del primer pulsar descubierto. La parte trasera no contiene la lista de canciones, que fue un detalle curioso, sino una tabla en blanco. Este trabajo alcanzó el puesto número 71 de ventas de las listas inglesas en agosto de 1980. Este álbum es catalogado por la revista Rolling Stone como el 20º mejor álbum de
su lista 100 grandes álbumes debut de todos los tiempos. Dentro de los temas que destacan este material tenemos Disorder, Day of Lords, Inside, New Dawn Phase, She Lost Control, Shadow Play e Interzone, tracks que mostraban un sonido único, que ya aportaban un elemento diferente a todo lo conocido en el punk hasta ese momento. Hablando un poquito del tema Disorder, resulta ejemplar en su forma de canalizar el sonido que Joy Division había logrado alcanzar tras sus primeras canciones de punk como Warsaw. Lo que más llamó la atención es el bajo en primer plano de Peter Hook, uno de sus principales integrantes. Como todo proceso, pues este rasgo vendrá originado por algo que empieza con un suceso casual. El álbum fue producido por Martin Hannett, quien realizó diversos efectos sonoros como un inodoro, efectos de delay y rebote. Hannett grabó la voz de Curtis en Inside desde un teléfono, ya que desde su perspectiva esto daba un efecto de distancia necesaria, lo cual fueron elementos muy interesantes en este material que se puede escuchar. Era muy claro que Ian Curtis usaba y consultaba sus libros como generadores de tono, como portales hacia los mundos y las épocas que deseaba habitar. Su pareja Débora lo apoyaba al principio, pero empezó a preocuparse. Dedicaba su tiempo libre para leer y pensar sobre el sufrimiento humano. Yo sabía que buscaba inspiración para sus canciones, pero todo el asunto terminaba en una obsesión malsana con el dolor mental y físico. Creo que la lectura de esos libros alimentó de verdad su lado triste, escribió recientemente Débora. De gran influencia, gran lector Curtis. En este libro vienen algunas portadas de los libros que él disfrutaba y leyó en su momento. Hermann Hesse, Nietzsche, Aldous Huxley, Anthony Burgess, Jean-Paul Sartre, Dostoyevsky y muchos más que influyeron en su obra poética, literaria y de grandes canciones. La fascinación de Curtis por la muerte se había ido acentuando con el paso del tiempo. El fracaso de su matrimonio con Deborah Curtis, su relación extramatrimonial con la belga Annick Honor y su desastrosa labor como padre desembocaron en una crisis personal que lo llevó a encerrarse en sí mismo y en sus propias letras. El salto hacia el estrellato en 1980 con una gira en los Estados Unidos que nunca se pudo realizar superaba por momentos a Ian. Y una noche, un 18 de mayo de 1980, en su casa tomó una jarra de café, escuchó The Idiot de Iggy Pop y se colgó de un viejo tendedero que tenía en la cocina, acabando así con su propia vida y dejando un legado que puede reflejarse en una canción, Love Will Tear Us Apart. Tanto su imagen como su estilo de actuar sobre el escenario y el tipo de música ha sido imitado por muchos artistas como Robert Smith, Bono, Sinéad O'Connor, Morrissey, Peter Murphy o Paul Banks, entre otros. Quiero agradecer a RK Radio y Pirate Rock Radio, a mi estimado Juan y a todos ustedes. Me despido, yo soy Gustavo Galeana y no quiero hacerlo sin antes recomendar la versión original Shadow Play de Joy Division en la voz de Ian Curtis. Hasta pronto. Hace unos días, el periódico El País le hizo una entrevista a John Savage, el crítico que ha documentado este maravilloso libro. Y le preguntan, se afirma que Curtis parecía estar bailando en su habitación sin audiencia. Y él responde, su baile era fascinante, era algo restringido y controlado. No era una liberación. Creo que aquel baile hablaba de la imposibilidad de escapar. Sus movimientos son los de un hombre atrapado. Las letras hablan de estar encerrado en un sistema totalitario y no ser capaz de huir de él. Mi tocayo en Celta, Ian Curtis, fue un lector avesado, autodidacta, que buscó ser un escritor capaz y siempre informado, y buscando salidas. Incluso Joy Division se debe a un libro sobre el Holocausto,
en donde se narra la esclavitud sexual de dos mujeres, de dos jóvenes, en un campo de concentración. Ian siempre estuvo en los extremos de la vida. Este episodio es a petición de RKA Radio y Pirate Rock Radio. Transmitimos desde Tulti Rock. El bibliotecario tartamudo hoy estuvo acompañado del gran Gustavo Galeana, que nos compartió su experiencia y su gusto por Ian Curtis y Joy Division. Hoy es sábado y no me resta más que recomendarles que pongan a Joy Division. Adiós. Esta es la programación de RKA Radio. Lunes, 12 de la tarde, Urbanidades con Gustavo. 8:30, Manos a Emprender con Oscar Cisneros. Martes, 8 de la noche, Entre Amigos porque Todos Somos Irene con Irene. Miércoles, a las 11:11, Me lo dijo un angelito, Jos Garzón. 8 de la noche, Cotorriendo, Julio Sandoval. Jueves, 6 de la tarde, OGTs, todo el grupo. Viernes, 8 de la noche, El Pelambres de Noche con El Pelambres. Sábado, 12 de la tarde, Los Casetes de Napo con Napoleón. 1 de la tarde, Crónicas de un Bibliotecario Tartamudo con Juancito. 7 de la noche, Entrevisteando con Julio Sandoval. 10 de la noche, Noches RKA con Ilian. Y los domingos, a las 9 de la noche, con Gustavo y Napoleón, RKA al aire. Esta es la programación de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido.